Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos doctor. días. Doctor. Entonces, déjame ver cuánto estamos ya. 42. Ok, vamos a dar chancecita un poquito. Muy bien. Bueno, entonces, nos habíamos quedado la clase anterior en lo que son las lesiones elementales, tanto primaria como lesiones elementales secundarias. Habíamos dicho que son las lesiones elementales, es lo fundamental para nosotros establecer un diagnóstico a la hora de ver un cuadro dermatológico. Entonces sabíamos que las primarias aparecen de novo, como se dice, y las secundarias son consecuencia de modificación de las primarias. Entonces, muy bien, habíamos visto la clasificación más o menos rápida. Nos centramos en la mácula, en la cual dijimos, por ejemplo, a ver, Aldo, de la mácula, ¿qué definimos? ¿Cómo definirías una mácula? Era una mancha que no tenía límites, porque sí tenía bordes, pero no límites, y que era plana, Quedamos que la mácula no tenía bordes, pero sí tenía límites, porque no es palpable. Entonces es al revés, y es simplemente un cambio de coloración de la piel. Dijimos que había diferentes tipos, entonces vimos si era por congestivo, ya sea por congestión, que era el eritema activo pasivo, el activo que era por parte arterial y el pasivo por parte, digamos, venoso, que son más como azules, por así decirlo. Y nos referimos también a las ¿cómo se llama? A las que son por extravasación. Ahí tenemos las famosas púrpuras, que pueden ser petequias, víbices, dependiendo cómo son, puntiformes, lineales, etcétera. Eso también lo estuvimos revisando. Las máculas pigmentarias, nos referimos, si hablamos de pigmento, de exceso de pigmento, hablamos de máculas hipercrómicas, y si estamos hablando de lesiones que no eran ¿cómo se llama? Que eran por ausencia, por ejemplo, acrómicas, hipocrómicas y demás. También hablamos del tatuaje, algunas artificiales o depósitos de pigmento, como es la carotenemia. De hecho, ayer vi una carotenemia en la consulta por comer demasiada zanahoria. Entonces, las argillas y demás. Ahora vamos a pasar a otras, por ejemplo, muy bien. ¿Alguien me puede definir lo que es la roncha o el abón? La roncha es un edema transitorio y esta se manifiesta por una elevación pues mal definida, pero de consistencia elástica, y tiene límites imprecisos, pero su evolución se caracteriza por ser fugaz, o sea, solamente es de horas. Muy y importante. Su color puede ser blanco, rosado o rojo. Estas, cuando la gente se refiere a urticaria, a ver, la gente le dice urticaria a todo, pero cuando la gente se refiere, o debería referirse, a lo que es algo, digamos, como, en este caso, una roncha o un abón, es una lesión mal definida, prácticamente, es una lesión que es por ¿cómo se llama? Por salida de líquido de los vasitos, es un edema vasomotor. Entonces, nos va a dar esta elevación, por ejemplo, como piel de naranja. Es muy importante saberlas distinguirlas, porque eso nos va, digamos, ¿cómo se llama? Eso nos va a separar de otro tipo de lesiones, y de hecho su forma generalmente es como una forma de meseta y demás, y generalmente va a estar pálida en el centro y va a corresponder, les digo, a lo que conocemos como urticaria. Y algo muy importante que debemos de definir de los abones es que
es, digamos, ¿cómo se llama? Los sabones son transitorios, no deben de durar más de 24 horas como tal. Aquí pueden ver unas imágenes en las cuales tenemos, por ejemplo, cómo se ven los sabones, cómo se ven estas lesiones de ronchas, aquí la están viendo. Entonces, son fugaces. El paciente te va a referir que tiene estas ronchas, pero te puede decir, incluso te puede llegar a la consulta sin lesiones, tú tienes que inferir, te puede llegar y decir, es que me salen las ronchas, pero se me quitan, me van y vienen, y se van cambiando de lugar, eso es importante. Existe también algo que se llama, eso ya lo vamos a ver más adelante, existe una manifestación que se llama vasculitis urticariana, que es más común en mujeres, por la parte autoinmune, a veces puede representar un lupus o el inicio de un lupus. Esas lesiones sí duran más de 24 horas, son más purpúricas, tienden a doler, a picar y a molestar. Esa es una diferencia muy, muy importante. Entonces, pasando a lo que son, por ejemplo, otros tipos de lesiones elementales de contenido sólido, estamos hablando, por ejemplo, de la pápula. La pápula, ¿quién me la puede definir? Esta pues se caracteriza que cuando desaparece no deja cicatriz. Ajá, es de vulgar jugar. Puede ser de diferentes colores como rosa, rojo o incluso negra. Entonces, quedamos que la pápula es una lesión sólida que va a estar muy bien circunscrita, es una elevación y también en algún punto se puede diferenciar en tamaño. ¿Por qué motivo? Porque en algunos libros o en algunos lados a mí sí me gusta la parte de considerar la pápula como una entidad y luego la placa. La placa que puede ser otra elevación muy parecida o prácticamente igual a la pápula, lo que es más grande. Y a veces las pápulas pueden en su confluencia tener como tal este tipo de lesiones. Ahora les voy a compartir una enfermedad que se llama líquen plano, y el líquen plano se caracteriza por hacer pápulas purpúricas, purpúricas violáceas y muy pruriginosas. Entonces, vamos a verlas. Entonces, estas lesiones de aquí, que nosotros vemos en la pantalla, estas de se ve un piecito, ¿sí lo ven? Ahí tenemos algunas pápulas de diferentes tamaños, y estas son las pápulas muy características del líquen plano. Entonces, aquí están otras pápulas del líquen plano, que ahí también tiene algunas plaquitas, pero bueno, vamos a irlo revisando. Entonces, sí, esa es la característica de lo que es la pápula. Entonces, algunos la ponen hasta medio centímetro o 1 centímetro, dependiendo del enfoque, y ya más de eso lo ponen como una placa como tal, en ese aspecto. Entonces, y sobre todo que no deja cicatriz, que se va a resolver en ese sentido en el transcurso de unas semanas o incluso días, y va a ser fugaz en ese aspecto. Bueno, no fugaz como la roncha, pero va a ser, digamos, va a tender a su involución sin dejar marca ni cicatriz. Entonces, ¿quién me puede definir el nódulo? Yo, doctor. Ay, perdón. A ver, ¿qué es el nódulo? Esta es casi lo mismo, es una lesión circunscrita y sólida. Puede ser igual del mismo color de la piel o de color rosado, y tiene una consistencia firme, pero no contraria. Esta sí puede durar meses o años, y no es resolutiva, y sí se ulcera, y por lo tanto pues sí deja una cicatriz, y no es como la pápula que pues no deja cicatriz. De hecho, el nódulo puede tener, por ejemplo, diferentes etapas, que va a tener crecimiento, se puede ulcerar, reblandecer y al final va dejando esta parte de cicatriz. Ahorita vamos a ver una enfermedad donde se llegan a ver estos nódulos, que es la lepra, que esa la vamos a ver, es un tema muy importante y lo vamos a ver, son los famosos lepromas que presentan los pacientes con la enfermedad de Hansen. Un tip muy importante en la parte de cuando describes un nódulo, la pápula, no sé si la vieron, la pápula generalmente es como si la pegaras arriba de la piel, como si, o sea, viene de abajo obviamente, pero se ven así como arriba. Y el nódulo, casi siempre, la mayoría de los nódulos van a ser como son profundos, dependiendo también la literatura, los nódulos generalmente se ven como o sea, por debajo, como la piel elevada. Por ejemplo, les voy a mostrar ahorita, déjenme les muestro un nodulito. Muy bien, vamos a ver un nódulo. Bueno, y mientras vemos el nódulo, ¿cuál es la diferencia con el quiste? ¿Qué podrían decirme del quiste, niños?
Pues no va a ser inflamatorio. Está rodeada por como un epitelio pavimentoso glandular y tiene un contenido líquido. Un contenido líquido. No, Ok. también incluso pastoso y pues puede tener glándulas. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, vamos, déjenme ver, les pongo aquí un modulito. Espérame. ¿Y cuál sería? Eso nada más se ve en la literatura mexicana. Si tú lees otro libro, no. Hay algo diferente en algo que se llama nódulo y nudosidad. Los mexicanos, las escuelas mexicanas de dermatología, principalmente la escuela del doctor Amado Saúl, definieron la nudosidad. ¿Alguien sabe qué tiene que ver la nudosidad? A diferencia del nódulo. Es más profunda y es dolorosa. La nudosidad, a diferencia del nódulo, es principalmente que se palpa más que se ve. O sea, la nudosidad, prácticamente el nódulo lo ves muy característico y la nudosidad prácticamente a veces no se ve. A veces, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar, de hecho ellos lo describen para lo que se llama eritema nudoso, que es muy común en México. Una de las principales es, digamos, el eritema nudoso. Entonces, si se fijan, a veces el eritema nudoso, que es el que le estoy poniendo en la pantalla, a veces solamente se ve rojo y es doloroso, es caliente, molesta, pero los pacientes generalmente, tú a veces lo puedes ver y quien no explora la piel, quien no la palpa, quien no nada, pues puede pensar que es una mancha roja nada más. Entonces, está por debajo de la piel, está profundo y lo que vemos es eso, o sea, lo palpamos más que lo vemos y eso es lo que podemos distinguir de repente como una nudosidad. Entonces, en cuanto a las lesiones elevadas también tenemos el tumor o la neoformación. ¿Qué característica tiene esta, digamos, neoformación? ¿Qué característica tiene? Que parte de las otras esta va a persistir. Y ok, ¿qué más? puede ser elevada y puede variar pues su forma, color y tamaño. Ok. Muy bien. Entonces, va a ser muy útil para describirlo porque a veces en dermatología hay vicios y va a depender de la escuela donde estuviste. Entonces, a veces hay gente que tiende a describir, no sé, por ejemplo, cuando veamos carcinoma vasocelular, eso es algo que siempre nos genera o hay diferentes escuelas. Si estamos diciendo que por naturaleza el carcinoma vasocelular va a ser una neoformación, porque es un tumor, mucha gente luego, como a veces puede tener una forma nodular o una forma de placa o demás, mucha gente tiende a como a describir un ejemplo. Presenta dermatosis localizada en el ala nasal derecha, compuesta por una lesión nodular ulcerada, bla, bla, y ya luego ponen diagnóstico carcinoma vasocelular. A mí, yo soy partidario de no hacer esas cosas. Si quieres describir que se parece a un nódulo, puedes poner, por ejemplo, presenta una neoformación, que al final de cuentas es una neoformación plana, digamos con una hendidura central o algo, pero sí abocarnos a la naturaleza de lo que está produciendo las lesiones. La neoformación, pues va a ser una tumoración, va a ser el cúmulo de algunas células de cierto estirpe. Entonces, si estás hablando de un carcinoma vasocelular, lo ideal es que digamos que es una neoformación. Si tú quieres poner y te gusta que parece un nódulo, ponle neoformación de aspecto nodular, pero sí hay que hacer esa diferencia porque yo he visto muchos esos vicios, incluso con dermatólogos, incluso con gente ya de mucho tiempo que tiende a tener por ejemplo, hay un tipo de carcinoma vasocelular que tiende a ser una lesión, digamos, dura, como, digamos, un poquito, ¿cómo se llama? Como hundidita, que se llama, es el carcinoma vasocelular infiltrante o esclerosante o morfeiforme. Entonces, tú puedes poner que es una neoformación, porque es una neoformación, lo que puedes poner en forma de placa o algo, o sea, ya tú puedes jugar con eso, pero hay gente que nada más pone una placa, presenta una placa porque es poquito elevada, con un hundimiento en el centro
indurado, no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas tienden a confundir. Siempre que hablemos de ciertas lesiones elementales, hay que hablar como tal de, ¿cómo se llama?, de su naturaleza. Es como cuando ahorita veamos las lesiones elementales secundarias, mucha gente cuando pone las verrugas también no habla de la vegetación. En ese sentido, o tienden a poner no sé, que parece, a veces sí, puedes poner una neoformación, pero de tipo vegetante, exofítica. O sea, hay que jugar con el lenguaje dermatológico para ir viendo este tipo de cosas. Entonces, muy bien. Después de esto, o de este tipo de lesioncita, de la neoformación, podemos pasar de la neoformación, ¿qué otra lesión ahí nos falta? A ver, ¿qué lesiones elementales no hemos visto? De las primarias. Nos faltan las de contenido líquido. Y la ulceración, ¿qué tipo de lesión elemental es? ¿Primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria. Entonces estamos en las lesiones elementales secundarias. Entonces, existe algo también que su libro menciona como tubérculo, como gomas. ¿Qué es eso? Porque en algún momento lo vamos a mencionar. Cuando veamos lepra, es algo que vamos a estar revisando. Entonces, ¿qué se refiere a esa parte? ¿O por qué nos referimos a eso? Es una lesión más profunda que el nódulo y su evolución es más crónica, porque esta pasa primero, o sea, se endurece y después se vuelve a reblandecer para tornarse fluctuante. Ok, muy bien. Entonces, ya las lesiones elementales en una vesícula. Hay varias y bastantes diferencias. ¿Quién se la sabe? Muy bien. Doctor, se le cortó el audio. No se escucha. Perdón. ¿Ya me escuchan? Sí, Doctor. Muy bien. Entonces, cuando pasamos a las lesiones de contenido líquido, tenemos, por ejemplo, las lesiones, tenemos ahí dos muy importantes y que nos van a hacer una cantidad de enfermedades impresionantes que vamos a revisar. Las lesiones de contenido líquido, estamos hablando de la vesícula y la ampolla. ¿Cuáles serían las diferencias entre una vesícula y una ampolla, niños? ¿Cuáles serían esas diferencias? Por ejemplo, la vesícula, por ejemplo, al romperse, esta sí forma una costra y la otra, las ampollas son transparentes, turbias, hemorrágicas y al romperse dejan, una erosión. Y también, el tamaño. Muy bien, en el tamaño, en lo que son las, ¿cómo se llama? Las vesículas, ¿cuánto generalmente menciona el libro en cuanto a su tamaño? Unos milímetros igual. Y las ampollas, ya son de más tamaño, bueno, de un tamaño más grande y pueden medir de 15 a 20 o hasta más milímetros. Y también saben que va a diferenciar mucho el mecanismo de formación. Las ampollas tienen dos principales mecanismos de formación, algo que se llama acantolisis y algo que se llama ampollas por presión. La acantolisis la revisamos cuando vimos, digamos, la primera parte de lo que es lo fundamental de la piel, que hablamos de algo, del pegamento, digamos, que une los queratinocitos, o a nivel, digamos, del hemidesmosoma. Entonces, ¿qué quiere decir acantolisis? ¿Qué significa acantolisis? Que es uno de los mecanismos de formación de la ampolla, niños. Y que lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, los pénfidos. Es que se rompen las uniones de los queratinocitos. Así es, ¿y cómo se llaman estas uniones de los queratinocitos? Desmosomas intracelulares. Así es, son los desmosomas. Entonces, los desmosomas la acantolisis es una forma de, digamos, de producción de la ampolla
También, eso no viene en su libro, pero bueno, hay algo que se llaman lóculos. Entonces, las ampollas, por ejemplo, y las vesículas me van a buscar eso. Una es multilocular y la otra es unilocular. En cambio, la vesícula tiene como 7 mecanismos de formación y una de ellas es la esfongiosis, que lo vamos a ver cuando veamos eczema deshidrótico. La esfongiosis es mucha agua, es formación de vesículas, dentro de hay mucho edema todavía, entonces hay esfongiosis, hay algo que se llama balonizante o de una, que lo vamos a ver en las enfermedades virales, o sea, hay muchos mecanismos de formación de la vesícula y la ampolla. Entonces, para definirla y para que no se confundan, la ampolla o la vesícula van a ser elevaciones de contenido líquido, digamos, y que van a ser pues bien circunscritas. Ahora, es algo importante. Cuando veamos las lesiones, cuando veamos las enfermedades ampollares, a lo mejor algunos se van a confundir. ¿Por qué motivo? Porque el pénfigo, por ejemplo, dependiendo de dónde esté localizada la ampolla, quedamos que podría ser superficial o profundo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí. Entonces, cuando veamos pénfigo, van a ver que el pénfigo vulgar muchas veces ni siquiera se presenta ampollas. Van a decir, oiga, ¿por qué el pénfigo, o sea, es una enfermedad ampollar y yo solo veo erosiones, solo veo costras y solo veo eso? Quedamos que las lesiones elementales secundarias son el reflejo o la modificación de las primarias. El pénfigo son lesiones elementales primarias, que son ampollas que se forman, pero, por ejemplo, ¿ustedes de qué creen que dependa el grosor del techo de la ampolla? A ver, por lógica, lo vimos. Dependiendo de dónde quedamos que el pénfigo, les voy a ayudar un poquito, quedamos que el pénfigo, por ejemplo, vulgar, puede tener una ampolla suprabasal, o sea, arribita de la capa basal. Entonces, y tenemos un pénfigo más superficial que está clásicamente en el estrato granuloso, la ampolla. ¿Qué creen y por qué creen que la diferencia del pénfigoide? Esto es pura lógica, no tienen que saber enfermedades autoinmunes, es pura lógica. Entonces, si hablamos que el pénfigoide son unas ampollas grandísimas, tensas, llenas de líquido y muy gruesas, ¿por qué creen? O sea, ¿por qué el pénfigo vulgar nos hace unas lesiones que las ampollas a veces ni las vemos, que se forma y se rompe, ¡pum! Entonces se rompe y lo que vemos son erosiones y costras. ¿Por qué? ¿Por qué las del pénfigoide son más gruesas? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Dependiendo de dónde se formen. Así es lo que estamos diciendo, pero ¿por qué? Entonces, a ver, ya casi me dices todo. Dependiendo de dónde se forme, pero entonces, ¿qué tiene que ver? ¿A mayor que? A ver, dímelo, eso es pura lógica. Mayor profundidad donde se forma de la dermis. Pero, a ver, estamos hablando del techo de la ampolla. ¿Por qué va a ser más grueso el pénfigoide que el del pénfigo? ¿Por qué? Por ejemplo, entonces, si se forma en las palmas de las manos o de los pies, que es más gruesa la piel. No va por ahí. O sea, es una deducción que se puede sacar, pero no. Es pura lógica, niños. Si decimos que el pénfigo es prácticamente epidérmico, y tú me dijiste que el pénfigoide se forma a nivel de la lámina lúcida, que es la unión dermoepidérmica, no es la dermis como tal. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser la diferencia? O sea, ¿por qué el pénfigoide va a tener un techo muy grueso? Es pura lógica y lo estamos viendo. El pénfigo es epidérmico, es intraepidérmico las ampollas, y las del pénfigoide es, digamos, en la unión dermoepidérmica. ¿Por qué? Es pura lógica. ¿Pero no es por la extravasación que tiene? No. Estamos hablando, es pura lógica. Si tú tienes una ampolla a nivel de la capa basal, ¿cuántas capas hay arriba de la capa basal? Cuando tú tienes una ampolla, si tú tienes una ampolla a nivel del estrato granuloso, que va a ser el pénfigo superficial, ¿cuántas ampollas tienes ahí arriba? ¿Cuántas capas tienes? Entonces la lógica es, a mayor profundidad voy a tener más capas arriba y eso va a hacer que el techo sea más grueso. Así de fácil nada más. En ese sentido, eso es lo que nos va a hacer la diferencia, nada más en ese aspecto. Es lo que nos va a hacer. Es decir, por eso es más grueso y por eso en el pénfigoide vemos unas ampollas tensas, llenas de líquidos y gruesas, porque podemos ver en ese aspecto cómo tienen más capas en ese aspecto. A ver, ahora díganme, en cuanto a la pústula, ¿qué tiene que ver la pústula? La pústula, ¿cómo se forma? ¿Qué es? Todo. Pues esta principalmente es líquido purulento
y pues va a ser secundaria precisamente a la vesícula y va a ser pequeña, una elevación pequeña. Entonces, la pústula, me dijiste que va a ser llena de, en este caso, pues una coloración amarillenta, pus. ¿Qué van a hacer ¿cómo se llama? ¿Qué van a hacer ese tipo qué va a ser el contenido? ¿De qué va a ser? ¿Va a ser contenido infeccioso con microorganismos? Bueno, sí, van a ser polimorfonucleares, ¿no? Principalmente. Entonces, y muchas veces la pústula puede ser secundaria pues, a la formación de la vesícula. Y no necesariamente va a haber infección, ¿eh? Tenemos a veces incluso pústulas estériles, y los vemos en algunas enfermedades, pústulas asépticas. Por ejemplo, cuando veamos el herpes zóster, que es una enfermedad que produce ampollas, por ejemplo, en el herpes zóster, la ampolla, digamos, bueno, también hay veces que es una vesiculita, pero el nivel de las lesiones que tiene muchas veces van a ser, van a ser primero líquido claro y posteriormente va a tener un líquido, digamos, amarillento. Entonces, en ese aspecto nos va a cambiar ahí. O sea, va a ser la modificación, pero no necesariamente es que vaya a haber como tal una infección. O sea, tú puedes ver la evolución y tú tienes que tranquilizar al paciente. Mire, ahorita le salió una mácula eritematosa, posteriormente se va a formar una ampolla, una vesícula, bla, bla. Luego esa ampolla, esa vesícula se va a volver purulenta y no necesariamente, digamos, que tenga en ese aspecto, ¿cómo se llama? Infección. Entonces, el absceso. ¿Qué es el absceso? Es una acumulación purulenta de tamaño mayor y pues es una elevación de la piel que se caracteriza por ser blanda y de aspecto más o menos inflamatorio. Muy bien, eso es muy importante porque luego, cuando por ejemplo hablamos de forúnculos o la parte de foliculitis, que ahí pueden ser las pústulas también, cuando hablamos muchas veces de forúnculos, vamos a ver en ocasiones que alguien describe como un nódulo de consistencia fluctuante, que está caliente, que está no sé qué, y que tiene pus. Entonces ahí sí tendríamos que describirlo como un absceso, por ejemplo, aunque parezca un nódulo, en ese sentido. Entonces, ahora bien, de las lesiones elementales primarias, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de las primarias? Entonces, pasemos a las lesiones elementales secundarias. Las lesiones elementales secundarias que van a ser por defecto por modificación de las primarias. Entonces, díganme cómo podemos dividirlas o cuáles tenemos ahí. Ahí tenemos unas que son, me gusta dividirlas, por ejemplo, unas que son por soluciones de continuidad, que ahí vamos a tener, por ejemplo, ¿cuáles? En las soluciones de continuidad, ¿cuáles vamos a tener? Puede ser la erosión. La erosión, sí, claro. ¿Cuál es la definición de una erosión? Dice que esta es una solución de continuidad que afecta a la epidermis y es de origen traumático y no deja cicatriz. Okay. Y la diferencia entonces, diciendo lo que tú me dices, va a ser prácticamente la profundidad. Eso es algo muy importante y que es de mucha lógica que vamos a ver en las soluciones de continuidad. Cuando estamos hablando de soluciones de continuidad va a depender mucho de la profundidad. Por eso es la diferencia. Díganme cuál es la diferencia entre una úlcera y una exulceración. ¿Cuál es la diferencia entre una úlcera y una exulceración? La erosión, si dijo erosión, solo afecta a lo que es la epidermis y la ulceración. Perdón, la exulceración y la ulceración. Por eso, es que así lo mencionaba el libro como erosión o exulceración. ¿Cuál es la diferencia? Esta solo afecta a lo que es la epidermis y la ulceración. Ya es una pérdida de sustancia más profunda y esta puede ir desde la dermis, hipodermis. Y esta ya puede descubrir lo que son huesos, músculos y tendones. Y entonces tendríamos alguna que es la escara en algún momento. ¿Qué es la escara o cuál sería la diferencia, digamos, en la parte de lo que es la escara? ¿Cuál sería ahí la definición de una escara?
Pues esta ya va a ser como que el producto ya final de la eliminación de alguna zona que se necrosó. Muy bien. ¿Y cuál es la definición de la fisura? Son grietas lineales que afectan a la epidermis y a la dermis superficial. Sí, es muy importante porque luego cuando veamos los eczemas vamos a ver que muchas lesiones son fisuras y es zonas donde la piel ha perdido su elasticidad, piel muy seca, que se abre y se rompe. Entonces el paciente te va a llegar en las manos con muchas fisuras, con muchos tipos de lesioncitas de estas. Entonces, ¿qué características, qué más características les menciona de la úlcera su libro? ¿Qué más les llamó la atención? ¿Nada más? ¿Alguna otra diferencia que les haya parecido importante en cuanto a las úlceras? Pues la úlcera es más profunda, ¿no? Porque llega hasta la dermis. Sí, la úlcera es más profunda en ese sentido. Entonces, en cuanto, ¿cómo se llama? No necesariamente que llegue hasta la dermis. La úlcera puede ser mucho más profunda. Te puede llegar incluso hasta, como bien lo dijo su compañera, en general lo puede llegar hasta la parte de lo que es ¿cómo se llama? Los huesos y demás. Ahora, vamos a ver lo que son, por ejemplo, ¿por qué es importante una costra o qué tiene característica una costra? ¿Quién me lo puede decir? Su composición, que está formada por, pues sí, por sangre y pues funciona como protección de otras lesiones. Entonces, lo que me quiere decir es que la costra, digamos que es la fase final de algunas lesiones, digamos que te hubiera un contenido, una vesícula que se rompió, entonces es el secado al aire o el secado al aire del contenido de algunas sustancias, y puede haber diferentes tipos de costras. ¿Alguien sabe cuáles son los diferentes tipos de costras, niños? Puede estar la hemática. Ajá, las costras hemáticas, muy bien. ¿Esas generalmente dónde crees que las puedo encontrar? O si yo veo un paciente con costras hemáticas, ¿qué puedo sospechar? ¿De traumatismo? Muy bien, traumatismos, escoriaciones, excelente, claro que sí. Sí, y también estaban las de dritus epidérmicos, pero pues no sé qué significa. Entonces, ¿me puedes repetir? ¿Dices que también estaban las de detritus epidérmicos? ¿O cómo? O sea, sí. Mira, al final no hay que confundirse. La costra es simplemente son desecados o exudados de algunas lesiones que se secan al aire y que forman, dependiendo de lo que contengan, van a formar esto. Por ejemplo, muy bien lo dijo su compañero, las costras hemáticas generalmente, que sea traumatismo, escoriaciones, cuando una persona tiene mucho prurito, tiene mucha comezón, pues se va a tender a rascar y se va a tender a, digamos, a autoinfligir y provocar estas lesiones que son de costras hemáticas. Tenemos unas muy importantes que, si alcanzamos a ver el tema de hoy, nos van a servir. Las costras mielicéricas. Cuando hablamos de costras mielicéricas, entonces, a ver, Areli, cuéntame qué es una costra mielicérica. ¿Areli no está? Sí, ¿sí me escuchó? Sí, ya te escucho. A ver, Areli, cuéntame. Yo sí te escucho, ¿eh? ¿Sí me escuchó? Sí, bueno, yo sí te escucho. No sé tus compañeros. Sí, se te escucha. Sí se escucha. Lo que les dije, ¿sí me escucharon? No, solamente escuché que dijiste sí me escucho, pero no escuché lo demás. Que es de característica del epídigo ampolloso y no ampolloso. ¿Del impétigo? Sí, impétigo, perdón. Muy bien, entonces,
lo que tú quieres decir es que cuando un paciente presenta una costra melicérica, hay que sospechar que haya infección. Por eso van a ser como costras tipo miel, van a ser amarillitas de un exudado ahí, como que puede tener polimorfos o puede tener alguna infección. Y lo podemos ver en el impétigo. Por ejemplo, el impétigo hay ampollar y hay impétigo costroso. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias y qué sospechamos en el sentido de un otro. Ahora, todavía no terminamos nos falta ahí definir la escama. La escama, ahorita les voy a, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejercicio con las lesiones elementales. Ahorita les están viendo una imagen que ahorita me la van a describir. Entonces, niños, la escama, ¿por qué es importante definir la escama y qué tipos de escamas tenemos? A ver, cuéntenme. Bueno, las escamas son lesiones con acumulación de estrato córneo que se depositan de manera seca y se desprenden por sí mismas. Si yo te hablo de una escama furfurácea, es importante a otro tipo de escamas, por ejemplo, más estratificadas, nacaradas. Eso va a ser muy importante porque, por ejemplo, cuando veamos la pitiriasis versicolor, que es una enfermedad por hongos de manera superficial, que puede hacer máculas, pero encima puede tener una escama, una escamación. Estas van a ser como de la forma del salvado, del trigo, y van a ser así muy delgaditas. Ese tipo de escama es una escama furfurácea. O sea, hay que incluso aprender a diferenciar el tipo de escama. ¿Por qué? Porque cuando tengas una psoriasis, tú vas a ver cómo se ven plateadas, se van a ver, ¿cómo se llama? Estratificadas, gruesas, polvorientas, o sea, tienen sus características importantes en ese sentido. Entonces, a ver, ¿qué otra lesión elemental secundaria nos falta? ¿Qué nos falta por ahí? Ya vimos las costras, ya vimos las escamas, ya vimos, ¿cómo se llama? Ya vimos la escara, la erosión, ya vimos las úlceras, grietas. Nos faltan algunas. Díganme la vegetación. ¿Qué es una vegetación? A ver, Angélica, cuéntanos qué es una vegetación. Niños, creo que esto me va a sacar ahorita. Entonces nos vamos a conectar en el mismo link, o les voy a mandar uno. Entonces, por si lo saca. Perdón, doctor, es que no tenía conectado el audio. O estabas. ¿Sí me escuchó? Sí, yo sí te escucho. Ah, ok, perdón. Es que lo había conectado para escuchar nada más, pero ya lo conecté. No te preocupes. A ver, Angie, cuéntanos. Bueno, pues según tengo entendido que es una lesión dérmica de aspecto verrugoso y una superficie lisa y húmeda, ¿no? ¿Pero qué más? ¿Te falta? ¿Cuál va a ser su componente? Porque es una verruga. ¿Qué va a ser su esencia? Bueno, pues porque es una combinación de papilomatosis e hiperkeratosis.
estamos hablando? Va a haber un endurecimiento de la piel. Incluso pueden desaparecer los pelos, la persona puede incluso ya no sudar de esa parte. ¿Qué creen que le estoy hablando? Y es importante porque lo vamos a ver en las morfeas, lo vamos a ver en algunas otras enfermedades. ¿De qué creen que le estoy hablando? A ver, Enrique López, cuéntame. Doctor, ¿podría repetir las características, perdón? Sí, doctor, ¿puede repetir, por favor? Claro, si estoy hablando de un endurecimiento de la piel, digamos, a expensas de tejido conectivo de la dermis, que la piel se va a ver endurecida, acartonada, ¿qué lesión creen que estamos hablando? ¿Podría ser una cicatriz? Bueno, podría ser una cicatriz, sí, pero en ese sentido la cicatriz tiene otra característica en cuanto hablamos de la cicatriz. La cicatriz va a ser la reparación de una solución de continuidad, incluso la formación de tejido conjuntivo, que también se puede dar, pero generalmente la diferencia es que puede venir de un aspecto traumático. Yo no estoy hablando de nada traumático, estoy hablando simplemente del engrosamiento, el endurecimiento. Puede ser la esclerosis, doctor. No puede ser, es la esclerosis, así es. Entonces, la atrofia, no está bien, sino que cuando hables que tienes la razón, háblalo con seguridad. Esto. Si te equivocas, pues no pasa nada, todos estamos aquí para aprender. Si ustedes no fueran dermatólogos, pues no estarían conmigo a esta hora. Así que estamos todos para aprender de todos. Y tampoco me lo sé todo. Digo, ya sé algo que fui residente, entonces la verdad es que ya hay cosas que se me olvidan, pero bueno, estamos aquí para aprender todos. Entonces, niños, la atrofia. ¿Qué es la atrofia y por qué nos sirve la atrofia? ¿Qué tiene importante la atrofia? Es la disminución de una o varias capas de la piel. Ajá. Y se manifiesta porque es una piel adelgazada, decolorada y finamente plegada. Incluso puede tener atrofia epidérmica, atrofia dérmica. Entonces es muy importante, niños, porque cuando vemos, por ejemplo, las enfermedades del tejido conectivo, va a haber enfermedades que van a tener atrofia y que en un estadio inicial pueden tener como tal esclerosis. Por ejemplo, las morfeas, en este caso muchas veces en inicio empiezan induradas con edema y luego de eso se ponen escleróticas y luego al final tienen una fase atrófica. Entonces todo eso hay que entenderlo porque es muy, muy importante que lo vayamos viendo. Entonces, muy bien, ya vimos la esclerosis, ya vimos la atrofia. ¿Qué se nos escapa por ahí de las lesiones? La cicatriz, que ya dijimos que es la reparación. La liquenificación es importante. La liquenificación, niños, ¿qué entienden por liquenificación? Y esto es importante porque alguien se puede confundir y podemos decir, ¿cuál sería la diferencia entre liquenificación y, digamos, esclerosis? Porque las dos pueden ser engrosamiento. Entonces, vamos a agarrar a alguien al azar. Vamos a ver a Julián. A ver, Julián Berenice. A ver, Karina Alanis. No, doctor, no podía prender mi micrófono. ¿Puede ser que es más profunda? Sí, claro, totalmente de acuerdo, una es más profunda. ¿Cuál es más profunda y por qué? Porque en una hay un roce más continuo. La llamada. Perdón, me entró una llamada y me cortaron el celular. Entonces, niños, la diferencia que estamos hablando entre la esclerosis y la liquenificación es las dos en endurecimiento, pero ¿a qué nivel? Lo dijo bien su compañero, no es más profunda que otra. Entonces vamos a agarrar aquí un niño. A ver, iba a decir Juan Ignacio, pero soy yo.
A ver, César, creo que nunca le he preguntado, César Octavio. A ver, cuéntame, César, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué podemos decir que es una lesión liquenificada? Y eso es importante porque va a haber una enfermedad que se llama líquen simple crónico y tenemos que saber qué es una liquenificación, tenemos que saber en ese sentido de qué estamos. Entonces, ¿me dijo diferencia entre qué? Bueno, se fue la pregunta. ¿Se te fue la pregunta? Sí. A ver, alguien que sí. Yo, doctor, ahora sí le respondo, ya pasó el tren. A ver. Bueno, liquenificación era de la epidermis, ¿no? Y la otra era del estrato córneo, si no me equivoco. Esa era la diferencia. Pues no. A ver, Sofía. ¿Ya me escuchó? Ahí tú me estás revolviendo hiperkeratosis con liquenificación. Entonces no. Estamos hablando de esclerosis contra liquenificación. Doctor, Sí, dime. yo soy Sofía. En eso significa que la piel se vuelve más gruesa y y pues esto va resulta por un roce. Entonces, su compañero me estaba confundiendo, digamos, con, ¿cómo se llama? Me estaba confundiendo, por ejemplo, él me estaba confundiendo lo que es hiperkeratosis con liquenificación. Entonces, como dice su compañera, la liquenificación va a ser el engrosamiento de las capas de la epidermis. Vamos a tener una capa gruesa donde se van a aumentar y los pliegues van a estar exagerados. Entonces, en ese sentido, la liquenificación finalmente nos va a traducir un rascado continuo o una fricción. Por eso a veces vamos a ver placas liquenificadas. Y eso es importante porque cuando veamos psoriasis, hay pacientes que tienen placas eritematosas en los brazos, pero no tienen tienen una escama muy delgada, que no es de psoriasis, y sus placas son muy liquenificadas. Esos pacientes son de que se tallan los codos mucho, además, esos van a tener una placa liquenificada y generalmente hiperpigmentada. Entonces es importante saber la diferencia. Entonces, niños, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, doctor. No, doctor. No, doc. Entonces vamos a hacer el pequeño ejercicio que les había comentado. Entonces, a ver. Oigan, veo que la mayoría estudia, pero sí veo que alguno que otro no está leyendo, nada más para que se pongan las pilas. Esta lesión que estamos viendo en su pantalla, ¿la ven? Que es como un cono, no sé, está bien fea. Entonces, esta lesioncita tan insignificante que se ve ahí, ¿quién me la podría describir? Así a grandes rasgos. Es una dermatosis localizada, digo, esa es la espalda, pero bueno, compuesta por qué lesiones elementales. ¿Qué lesiones elementales ven? ¿Podría ser una púrpura? No, púrpura no. ¿Es una vegetación? Podríamos ponerla en la parte de vegetación, pero digamos a lo mejor como de aspecto vegetante, pero no es una vegetación. Fíjense que está prácticamente separada de la piel, tiene como un cuellito, y si tú ves eso, tú tienes que definirlo como, digamos, mira, yo la definí así. Es una dermatosis localizada en regiones posteriores del tórax, conformado, si tú te fijas, en la base tiene una placa tiene una placa de bordes, digamos, irregulares, y se ve como infiltrada. Y sobre la placa, tú ves ¿qué dice ahí? Sobre la cual encontramos una neoformación de aspecto nodular, lo que decía, una neoformación nodular rojiza, más o menos 2 centímetros, y de bordes regulares, demarcados, y es una lesión friable porque sangra muy sencillo, muy fácil, y si quieren le podemos agregar lo que dice su compañera. De aspecto vegetante, bueno, si tú lo ves así, lo puedes generar. Entonces, esto es muy importante porque, miren, el diagnóstico que yo puse aquí es un melanoma melanótico, es el cáncer más horrible que existe, uno de los más horribles.
después del carcinoma de células de Merkel, y es lo importante. Al final de cuentas, salió un melanoma y en estadio muy avanzado, y pues el paciente tiene un muy mal pronóstico, ¿no? Entonces vamos a ver otro tipo de lesioncitas. Vamos a ver. Aquí está. Más o menos se alcanza a ver, le estoy haciendo zoom. ¿Qué lesiones ven ahí? ¿Qué lesiones ven en el cuero cabelludo? ¿Como puntos o ronchas? Como puntos. Muy bien. Esos puntos, pues yo, si no sé qué son, les podría a lo mejor unas pápulas, ¿no? Pueden ser unas pápulas, y también algunas seguramente hay pústulas, pero pues, generalmente tienen unas pápulas. Entonces, vamos a ver otra lesión. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa está muy buena. ¿Qué ven ahí? Un engrosamiento de la piel. Fíjate que de entrada, sí, cuando no tienes experiencia, claro que sí es muy válido que lo digas. Puedes pensar que es una liquenificación, está engrosado, pero ahí es una enfermedad que se llama líquen amiloide. Entonces, ¿qué otro elemento ves? O sea, ¿qué otro elemento aparte del engrosamiento, qué lesión elemental primaria te podrías animar a decir que tiene? Esos puntos, bueno, parecen negros, no sé si son rojos o negros. Pero no me digas puntos, dime una lesión elemental. O sea, ¿Como una psoriasis? ¿Parecen pápulas? Parecen pápulas. No estamos hablando, no les estoy pidiendo diagnósticos, porque ustedes no saben hacer diagnósticos todavía, porque todavía no estamos a ese nivel. Estamos a nivel de describir. Entonces, mira, se puede describir así. Vamos a ver. Yo lo describí. Valoramos, ahí lo escribí muy someramente, pero bueno, pápulas semiesféricas hiperpigmentadas de superficie ligeramente escamativa que se agrupan y confluyen en gruesas placas en ambas regiones pretibiales. Entonces, si ustedes lo ven, son lesiones, vemos pápulas, semiesféricas, como yo lo puse, digamos, que se agrupan y tú puedes decir ahí una placa también, que es una placa de eso se llama, esta enfermedad, esta enfermedad se llama líquen amiloide, es un tipo de amiloidosis. Entonces vamos a ver qué otro tipo de lesiones. Déjame ver. A ver. Esta lesión aquí, ¿qué ven? Hasta ahí les doy el tip, mira, ahí dice. ¿Una verruga? Una verruga, sí. Son vegetaciones, aquí ya no hay nada. Ok. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Esta qué lesiones? Ay, perdón, aquí no tiene nada. Esta, ¿cómo la podrían describir? Cuéntenme. Igual sería una vegetación, ¿no, Hugo? Sí, puedes ponerla con una vegetación también. Yo la describí con una neoformación, porque ya cuando la ves, ya tienes más experiencia y todo eso, es una neoformación de tipo, digamos, vegetante. Entonces sí, es válido lo que tú me comentas en ese aspecto también. Déjame ver, por aquí tengo una que nos puede servir mucho. Espérame. Tengo una de una niña con ¿cómo se llama? Con un impétigo. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Esto es importante también. ¿Qué tenemos en esta? Pústulas, tal vez. Pústulas, muy bien, claro que sí. Hay algunas pápulas inflamatorias también, pero sobre todo pústulas. Este paciente tiene muchas pústulas. Entonces es muy importante, muy bien. Vamos a bajar. Aquí está, esta es la que quería. Esta está padrísima. ¿Qué tenemos ahí? ¿Quién me describe, quién hace el examen dermatológico? Tenemos una dermatosis localizada, bla, bla. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué ven? Placas amiloides. ¿Costras? Costras, muy bien. Y algunas erosiones también. ¿Costras de qué tipo? Placas amiloides. De las mielicéricas, las que sí tienen un color amarillo. Muy bien, costras mielicéricas. Entonces, ¿qué diagnóstico creen que tenga esta paciente? Lesiones periorificiales,
cosas mielicéricas alrededor de los orificios naturales. Un impétigo. Un impétigo, muy bien, excelente. Esta también está buena. Esta, ¿cómo la describirían? Una dermatosis localizada a nivel, digamos, del ojo, prácticamente está tomando el párpado inferior principalmente, pero también el de arriba un poquito. Entonces, ¿qué describen? ¿Qué ven ahí? Pues que es una mancha, o sea, porque no tiene... ¿Estás seguro que no tiene relieve? Yo veo las líneas de la piel muy marcadas, yo la veo incluso liquenificada. Sí. O sea, yo no me atrevería a decir que es una mácula nada más. Quizás arriba, pero en la parte de abajo, en eso, ¿qué es? ¿Qué lesión elemental primaria en niños? Una liquefacción. ¿Una qué? Ay, es que se me fue el nombre. Sí puede tener liquenificación, pero sería la descripción de la superficie de esa lesión. Esa lesión, aunque sí es una liquenificación, ¿qué otra lesión elemental primaria la podemos aprovechar y describir ahí? De elevada, sólida. ¿Qué lesión? Empieza con pla y termina con K. Placa. Una placa, pues ahí tú puedes escribir, presenta un paciente, es una dermatitis atópica, es una dermatosis localizada a nivel de la región palpebral derecha, compuesta por una placa liquenificada, eritematosa, no sé qué. Eso es válido de bordes regulares, precisos, etcétera, porque sí se ve donde termina la lesión. Entonces, eso es importante. Aquí tenemos otra muy buena. Esta, ¿qué es? Está en el párpado superior. Ve la diferencia entre la piel de un lado y otro. ¿Qué es esto? Una atrofia, bueno, podríamos pensarlo, pero no estás ahí para tocarla, así que no sabes qué es una atrofia. ¿Qué es lo que te llama? No, ¿qué es lo que te llama? Observen, sean observadores. ¿Qué es lo que te llama la atención ahí? Hay un cambio. ¿Es el cambio de coloración? Cambio de coloración, es una mácula de un vitiligo. Entonces, muy importante, tienen que ser observadores y es un vitiligo como tal. Déjame ver, esta está muy buena también. Aquí, ¿qué vemos? Es una dermatosis localizada en el área centrofacial, compuesta por múltiples ¿qué? ¿Máculas? ¿Te parece que sí, pápulas? ¿Alguna que otra mácula? Sí, estoy de acuerdo acá, donde estoy haciendo zoom, pero la mayoría son pápulas y tiene algunas pústulas, es una rosácea. Muy bien. Vamos a ver otro. Bueno, aquí hay una lesión elemental secundaria, a lo mejor está un poco más difícil. Vamos a ver el dorso de la nariz. ¿Qué hay ahí? Aparte del eritema, obviamente, ¿qué hay ahí? Como escamas. Hay escamas. Muy bien, ahí hay una queratosis. Es un espesamiento de la capa córnea que estamos viendo ahí. Vamos a ver este tipo de lesiones. ¿Qué ven ahí? Una descoloración. Bueno, hay cambio de ¿cómo se llama? De color. Pues sí, es una mácula, es un parche. Bueno. Son lesiones en sal y pimienta de la esclerosis sistémica. Entonces es simplemente un parche. O sea, es una mácula, es un cambio de coloración. Si la palpan está escleroso, ya podemos hablar de esclerosis, pero no estamos ahí para palparla. Esta lesión que ven ahí. Pues hay una hiperpigmentación. Muy bien, entonces una mácula o un parche hiperpigmentado. Muy bien, vamos a ver ahí. Esta, ¿qué vemos aquí, niños? Esta, ¿qué vemos aquí? ¿No serían placas? ¿Perdón? Placas. Más que placa que vemos. Como ¿Qué le llama la erosión. atención? Puede haber algunas erosiones, sí. Pero esto que estoy haciendo zoom, ¿qué es?
¿No le ven líquido? Sí. Entonces, ¿qué tiene? ¿Una vesícula? ¿Te parece una vesícula? No, porque es ¿Ampollas? purulento. Ajá, entonces, Es una ampolla, pero tiene ya contenido purulento. Es como tal, ¿qué es esto, niños? Pues hay descamación. Muy bien, hay escamación. ¿Qué más? Hay escamas. ¿Una ¿Qué más? placa? Una placa. Una placa. Es una placa eritematoescamosa. Muy bien, niños. Muy bien. Es una psoriasis, entonces una placa eritematoescamosa. Aquí también hay una placa. ¿Qué es esto? Ay, ¿Qué pasó? perdón. En la rosácea, bueno, mi mamá tiene tantita rosácea y le han dicho que pues en sí no tiene mucho cómo tratarla y a ella se le enciende mucho cuando hace calor. De hecho no aguanta a veces y le salen precisamente como granitos pero muy grandes. Lo que pasa es que la rosácea es una enfermedad vascular. No se cura, pero claro que la puedes controlar de muchas maneras. Incluso si llega el punto que no se controla, le das isotretinoína vía oral, como si tuvieran acné a dosis bajas y les va súper bien. Les puedes poner ácido acelaico, les puedes poner metronidazol. Sí les puede ir muy bien, ¿eh? O sea, obviamente haciendo todos los... Ok, gracias. Entonces, niños, ya se nos pasó el tiempo. Entonces, niños, la siguiente clase vamos a ver ya nada más rápido de cómo hacer haciendo este tipo de ejercicios, y vamos a empezar con impétigo, con enfermedades bacterianas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Se cortó el audio, doctor. ¿Podría repetir lo que vemos la siguiente clase, por favor? Claro que sí, les digo que si hay alguna duda hasta aquí, que ya vamos a seguir. La siguiente clase, niños, vamos a ver ya enfermedades bacterianas. Vamos a ver la primera introducción, vamos a ver un poquito de lo que es, por ejemplo, ya afinar el examen dermatológico, las herramientas que tenemos para hacerlo, qué es necesario hacer, y sobre todo vamos a ver en ese sentido ya enfermedades bacterianas. Vamos a empezar con impétigo. ¿Qué dudas tienen hasta aquí, niños? Yo lo que quiero, cuando yo les pregunto, no es por exhibir a nadie, no es porque quiero que algo, es simplemente porque aprendamos y porque tenemos que estar atentos, porque acuérdense que estamos en un momento complicado en el hecho de dar las clases, que no es lo mismo. Si estuviéramos en un salón de clases, pues todos estamos atentos, pero pues obviamente es difícil. Yo también el año pasado estuve haciendo dermapedia a distancia y es muy complicado. A veces no pones atención, se te va, pues hay mil distracciones. Entonces entiendo eso perfectamente, pero por eso les pregunto, no por molestarlos. Entonces díganme, ¿alguna duda de esto que estamos viendo? Creo que el ejercicio ahorita del final fue un poco práctico, pues para que vayan agarrando. Y toda lesión, toda enfermedad que veamos siempre va a ser describiendo lesiones elementales, si no, no tiene ningún sentido. Entonces cuéntenme, ¿alguna duda que tengan? no, doctor, seguir practicando para... Pues sí, para... Entonces hay que seguir haciendo ejercicios, hay que seguir practicando. Vamos a destinar a lo mejor 2-3 minutos de cada clase para ver imágenes y describirlas. Vemos tal y tal. Entonces, niños, cuídense mucho. Gracias, que tengan buen día. Y si no hay dudas, pues seguimos. Y si hay dudas, me mandan mensajes si quieren de forma personal. Sus compañeros tienen mi número. Y si no, creo que también se los pase. Entonces, cuídense mucho, que tengan buen día. Chao. Gracias, secretario.